Buenas tardes, queridos contertulios. Este es el Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y vamos a leer las lecturas de este domingo segundo de Pascua en el ciclo C. Y son lecturas realmente preciosas hoy. Vamos a ver cómo las tres, de alguna manera, convergen en una cuestión muy central para nuestra fe. Para abordar esa cuestión central, en vez de empezar por alguna de las lecturas, voy a empezar por la primera estrofa del Salmo. El Salmo 117, tradicional en la Pascua, que comienza diciendo: diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Ese comienzo del Salmo nos habla de algo que va a estar presente en las tres lecturas, que es la realidad de la comunidad que rodea al Señor, su iglesia. Y esa iglesia va a ser pensada, podríamos decir así, en tres direcciones dentro de estas lecturas. Tres direcciones que no son la misma, no son un comentario una a la otra. Son tres aspectos o tres dimensiones de la iglesia. Comencemos por la más importante, la que plantea el Evangelio. El Evangelio de Juan es un clásico, una escena clásica, la tenemos en la retina gracias a los pintores que nos han mostrado a ese Tomás metiendo el dedo en la llaga. En realidad hay que tener siempre cuidado con las interpretaciones que nos pueden hacer los pintores o las que nos pueden hacer las películas. A veces van mucho más allá del Evangelio. El Evangelio aquí no nos dice si Tomás efectivamente metió ese dedito en la llaga o su confesión de fe respondió a la invitación que le hizo Jesús: ven Tomás, mete tu dedo en mi llaga, y él confiesa la fe en el Señor. No sabemos qué pasa en el medio. No lo dice el Evangelio y bueno, no lo podemos inventar. Este Evangelio lo llamamos normalmente la incredulidad de Tomás. Y no está mal, efectivamente el Señor le dice en adelante: no seas incrédulo, sino hombre de fe. Pero claro, esos títulos a veces nos despistan un poquito, ¿no? Si yo hablo de la incredulidad de Tomás, automáticamente tomo partido, digamos, porque soy un hombre creyente, soy una persona que pretendo ser de fe, ¿no? Entonces, automáticamente lo señalo con el dedo a Tomás y digo: él es no creyente, él es incrédulo. En cambio, yo soy creyente. Y así armamos dos bandos, el de Tomás, que se queda solito ahí, y el de los 11 y nosotros, señalándolo con el dedo a este Tomás. Y nos perdemos la oportunidad de preguntarnos si no será que Tomás tiene un poquito de razón en su planteo, ¿no? Es decir, si a mí viene alguien y me dice: mira, acabo de ver al Señor resucitado, yo dudaría un poquito, ¿no? Primero dudaría un poquito, después veremos. La iglesia también, a lo largo de su historia, la iglesia no le da crédito inmediato a cualquier anuncio de algo sobrenatural. Miren los años que hace que estamos esperando que se pronuncie, a ver si podemos aceptar siquiera como revelación privada las apariciones de Medjugorje, ¿no? Y no, la iglesia se toma mucho tiempo, las cosas de palacio van despacio, y la iglesia se toma mucho tiempo y manda el administrador apostólico y el veedor apostólico y todos los apostólicos durante años a estudiar la cuestión. O sea que la iglesia un poquitito hace lo de Tomás. ¿O será que a lo mejor la cuestión de Tomás no tiene que ver con si él pide o no pide pruebas? En realidad es bastante normal pedir pruebas, y empecemos por distendernos. Tiene razón Tomás en pedir alguna prueba. Y nosotros tenemos también nuestra razón cuando no queremos ser crédulos en ese sentido. Entonces, veamos la escena desde donde la cuenta el Evangelio de Juan, y situada en las coordenadas de lo que el Evangelio de Juan nos quiere transmitir, que no tienen que ver con ser crédulo es lo bueno y pretender una prueba es lo malo. Tiene que ver con otra cosita. Claro, a veces la lectura litúrgica
tiene la desventaja de que al seccionar el Evangelio en pequeños fragmentos, nos hace olvidar que todo esto forma un continuo y todo esto tiene unos antecedentes, ¿no? Unos pocos versículos más arriba de esta escena de Tomás, se nos dice que hasta el momento en que los discípulos, Pedro y el discípulo al que Jesús amaba, no llegaron a la tumba vacía y no constataron eso, no habían entendido la Escritura. Que la Escritura anunciaba, de alguna manera, a su manera, como anuncia la Escritura, no habían entendido que hablaba de la resurrección. Ahora han entendido. Entonces, a partir de eso, todo cambia. Todo. Ellos a partir de eso pueden anunciar y anunciar además con autoridad. Entonces Escritura y anuncio apostólico forman un precedente a la escena de Tomás. Y ahora sí, Jesús le reclama que si quiere ponga sus dedos en las llagas, pero bienaventurados aquellos que creen sin haber visto. Ni siquiera dice sin pruebas, sino sin haber visto. Es decir, Jesús no le niega que él puede meter sus dedos en las llagas. Pero claro, eso lo va a poner bajo un tipo de fe que no es la que Jesús quiere para los suyos. Podríamos decir, esquematizando un poco, que hay como dos tipos de fe. La fe apoyada en pruebas, y es una fe legítima, es una fe humana. Mira, mi gato vuela, muéstramelo, hazlo volar y entonces te creeré que vuela. Y es correcto que yo pida eso. Pero Jesús quiere que su iglesia se maneje de una manera distinta. Y ese manejarse la iglesia de una manera distinta tiene que ver con escudriñar las Escrituras, encontrando lo que verdaderamente dicen esas Escrituras, y recibir y transmitir el testimonio, el anuncio de la fe. Entonces, aquel que quiere realmente pertenecer a esa iglesia de Jesús, esa iglesia que el Evangelio de Juan describe con esa preciosa imagen de racimos en la vid, el que quiere estar prendido a esos racimos de la vid, tiene que aceptar la debilidad de una fe que no se basa en la prueba personal, sino en que otro ha escudriñado la Escritura, otro ha visto, otro me lo anuncia. Por caminos totalmente distintos, San Pablo llega a la misma formulación. Dice, la fe entra por el oído. La fe viene de escuchar. La fe, que es un proclamar, que es un confesar, viene de escuchar. Entonces, primer aspecto de esta iglesia de la que habla, sin decirlo, de la que hablan las lecturas de hoy. Primer aspecto, la iglesia tiene un fundamento que podemos calificar de débil, porque yo nunca voy a poder dar grandes pruebas de por qué mi iglesia es la verdadera. Afortunadamente, imagínense la cantidad de cabezas que hemos roto teniendo pocas pruebas, imagínense si además tuviéramos pruebas contundentes de la solidez de la fe de la iglesia. No quedaría nadie afuera. Bueno, pues Jesús quiso eso, quiso que nuestra fe no fuera una fe basada en la fuerza de la prueba, sino basada en la debilidad del testimonio. Pero vayamos a las otras lecturas, que también tienen que ver con esto. La primera lectura nos plantea una hermosa imagen de la iglesia. Nos dice que aunque la gente les tenía un poquito como entre miedo y admiración, se mantenían un poco a distancia, pero los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Y nos dice algo incluso muy curioso, ¿no? Nos dice que era tal el fervor por las curaciones que hacían, que pasaba Pedro y le ponían los enfermos a su sombra para que se curaran, ¿no? Claro, es una imagen increíble, ¿no?, de la iglesia. Y uno se pregunta qué nos habrá pasado, ¿no? Porque San Marcos nos dice que
Jesús le dijo a los apóstoles que si tomaban algún veneno no les iba a hacer mal, y si los picaba una serpiente no iba a pasar nada. Y resulta que si a nosotros nos creemos y vamos a misa y todo, pero si nos pica una serpiente nos morimos. Y si ponemos los enfermos a la sombra del Papa cuando pasan, no se curan. Y un montón de otras cositas más así, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿qué habrá pasado en medio, ¿no? Bueno, podríamos optar por una solución fácil, decir, bueno, estas son relatos, idealizaciones de la Iglesia. Por supuesto, sí que hay algo de eso, es decir, hay algo de un cuadro inicial, ideal de la Iglesia, hay algo de eso, pero no es lo decisivo en San Lucas. Lo que él quiere mostrar, más bien, es que Dios en el nacimiento de su Iglesia tuvo un especial cuidado por ella. Algunos teólogos hablan de que las condiciones iniciales de la Iglesia son irrepetibles en la historia. Es decir, la presencia especial del Espíritu en ella es algo irrepetible. Nosotros no podemos voluntariamente realizar esta iglesia de la que habla San Lucas, precisamente porque es una iglesia en condiciones de nacimiento. Así como cuando nace un bebé, le damos de comer, lo cuidamos, lo arropamos, tenemos cuidado de hablar bajito al lado para que no se despierte, ¿sí? Y le cuidamos el sueño, le cuidamos el crecimiento. Y después en la vida no va a ser así. En la vida va a tener que trabajar si quiere comer, va a tener que cambiarse solo, y si pasa el vecino hablando, pues se lo tendrá que aguantar. Las condiciones de nacimiento son distintas. ¿Por qué? Por la debilidad misma, porque además de alguna manera lo preparamos en un entorno de amor para un mundo que no va a tener un entorno de amor. Dios quiso lo mismo para su iglesia, la preparó en un entorno especial de amor, esas condiciones iniciales del Espíritu, de esa presencia casi palpable del Espíritu, tan palpable que los relatos nos hablarán de lenguas de fuego, nos hablarán de ciertos carismas que son inimitables. Bueno, Dios, por supuesto, se puede seguir expresando, no se va a limitar por lo que yo le diga, se puede seguir expresando a través del don de lenguas, a través de... pero siempre son expresiones limitadas, ¿no? Esa abundancia de presencia del Espíritu, esa abundancia de caridad derramada en los años iniciales de la Iglesia no tienen parangón en el resto de la historia. ¿Por qué? Porque precisamente de esa experiencia sacamos nosotros la fuerza para afrontar la tempestad que es navegar en la historia, ¿no? Lamentablemente a veces, en vez de que el que duerme en la barca es el Señor, somos nosotros, ¿no? Y nos olvidamos que nuestra función no es dormir en la historia y esperar a que Dios haga las cosas, sino al contrario, afrontar las borrascas estas de la historia. Y esa iglesia, un poco ideal de los inicios, nos transporta a algo que está en el otro lado. La iglesia del fin, la iglesia escatológica, la iglesia a la que tendemos nosotros, que es la iglesia del triunfo de Cristo, la iglesia del Señor que finalmente pone el universo a sus pies. Y de eso nos habla, o nos empieza a hablar, mejor dicho, la segunda lectura. A partir de hoy y en los domingos de Pascua iremos leyendo ciertos fragmentos escogidos del Apocalipsis que nos hablan de la liturgia celestial. El Apocalipsis lamentablemente lo conocemos poco, en el público en general por lo menos, lo conocemos poco, y lo identificamos más bien con las imágenes truculentas y con cierta lectura de la palabra Apocalipsis, por ejemplo en el título de la película Apocalipsis Now, que no tiene nada que ver en realidad con lo que es la profundidad del libro bíblico Apocalipsis. Por supuesto, allí hay destrucciones, allí hay un fin del mundo, pero no ese es el centro. El centro más bien, y muy bien escogido por la liturgia en estos domingos,
es esta liturgia celestial que va recorriéndolo y que comienza con este misterioso Cristo revestido de sacerdote con su voz tronante llamando al mundo, y acaba en la Jerusalén celestial, en la adoración eterna del Cordero. Muy bien, entonces estas tres lecturas, como ven, nos muestran una iglesia poliédrica, una iglesia en la cual nosotros tenemos una responsabilidad muy importante. A veces decimos, bueno, en definitiva es Dios el que suscita la fe. Sí, claro, pero el testimonio lo dejó a cargo nuestro. Entonces, no podemos dejarlo solo. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. La iglesia, que es la portadora del testimonio, la portadora del anuncio, tiene que trabajar para precisamente hacerse confiable. No tenemos una fe basada en pruebas, pero tenemos una fe basada en la confiabilidad que la iglesia día a día tiene que ir ganándose. Y aprovechando que mencioné al Apocalipsis, quisiera dejar en el final de este sillón una invitación al curso sobre Apocalipsis que comenzaré, un curso virtual, que comenzaré este jueves próximo y cuyo link lo tienen aquí en el copete del vídeo. Es un curso donde no leeremos completo el Apocalipsis, pero sí que nos introduciremos en la clase de lenguaje que son los libros apocalípticos, el tipo de expectativa que podemos tener al leerlos, y trabajaremos mucho la estructura muy sólida y muy profunda de nuestro Apocalipsis del Nuevo Testamento. Muy bien, hasta el próximo sillón bíblico.